Vamos a ver el tema de pandeo, ¿sí? Que en todo elemento estructural sometido a un esfuerzo de compresión se debe verificar siempre este fenómeno y ver si falla por compresión pura o por pandeo. Pandeo, que es un fenómeno de estabilidad. Vamos a comprender bien primero qué es falla por compresión pura. Falla por compresión pura es cuando la resistencia propia del material sí no resiste la resistencia de trabajo del material. ¿Qué es la resistencia de trabajo del material? Una columna, por ejemplo, se puede encontrar comprimida con una carga C, ¿sí? Y esa carga C se encuentra aplicada sobre su sección. Entonces, ¿qué pasa con eso? Voy a tener una resistencia de trabajo. Esa resistencia de trabajo debe ser menor que la resistencia sí, admisible. ¿Quién da la resistencia admisible? La obtenemos en la norma. En este caso, en el reglamento 601 se llama FC. ¿Sí? Con FC, ese valor de kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia de compresión paralela a las fibras de la madera, ¿sí? En función del tipo y calidad de la madera, pues deberá ser mayor que la resistencia de trabajo del material. Eso es en compresión pura, o sea, sería la fuerza de compresión dividido la sección transversal del elemento. Tensión de trabajo. Acá en este video que tienen acá abajo pueden ver cómo se determina ese diagrama que veo acá de tensión de formación, donde en ordenadas se grafican las resistencias, ¿sí? Que es el esfuerzo de compresión dividido la sección, y en las abscisas se representa la deformación específica, que es la deformación propia de compresión, dividido la longitud inicial de esa pieza. ¿Sí? Esa pieza, cuando está sometida a compresión, se va achicando, achicando, y bueno, eso se va midiendo, se determina una curva, ¿sí? Es una recta realmente la primera parte, y la segunda ya es una curva, donde en la parte recta cumple la ley de Hooke. ¿Y qué dice la ley de Hooke? Que en esa parte recta, como se puede apreciar, las tensiones, todas las tensiones, son proporcionales a las deformaciones. Entonces, yo puedo, sí, conocer el ángulo, este ángulo, la tangente de este ángulo es lo que nosotros llamamos módulo de elasticidad, que lo veremos más adelante. Re importante ese valor porque con ese valor lo puedo conocer, ¿sí? El comportamiento, o puedo conocer la deformación o la resistencia del material si yo conozco cuál es la pendiente de ese material. Bueno, ahora, la otro tipo de falla puede ser una falla de estabilidad. En la falla de estabilidad lo que influye es la esbeltez. La esbeltez del material es lo que se debe tener en cuenta. Cuando el material es más esbelto, tiene menos capacidad de resistir cargas. Cuando el material es más robusto, obviamente más grueso, obviamente más corto, tiene más capacidad de absorber. Entonces, cuando es más esbelto, dijimos, puede fallar por estabilidad. Y ahí es donde el ingeniero León, es un, eh, en la época de esa época que nació en 1700, los matemáticos eran los científicos del momento, ¿sí? Y investigaban todos los fenómenos. Y hasta ahora el fenómeno que él investigó se dio cuenta que en función de la estabilidad variaba la carga, y él encontró una ecuación en la cual podía demostrar cómo varía la carga crítica de estabilidad en función de la longitud de la pieza, ¿sí? Entonces él vio que la carga crítica estaba en función de pi, del módulo de elasticidad del material, de la inercia del material y de la longitud, o sea, la altura de la columna, ¿sí? Esta altura sería el L. Y bueno, y también se analizaban los parámetros mecánicos, en este caso el parámetro mecánico que habíamos visto, que es el radio de giro, que es una relación
entre la inercia y la sección transversal. La raíz cuadrada de eso nosotros llamamos radio de giro, y es importante para poder saber qué tipo de curvatura podemos obtener en función de la sección, ¿sí?, y de la inercia del elemento estructural. Y bueno, defino acá qué es módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, siempre tienen que acordarse que dentro del campo de la ley de Hooke no es otra cosa que la tangente de alfa. ¿Sí? Es eso. La inercia de la sección, ustedes se acuerdan que la inercia para una sección, pónganle que sea una sección rectangular, es b por h al cubo sobre 12, y en el otro sentido sería b al cubo por h dividido 12. Eso para una sección rectangular. Dijimos que es la altura, y esta es la sección transversal. ¿Sí? Esta sección transversal. Bueno, veremos ahora el concepto de esbeltez. La esbeltez es la longitud de pandeo. La longitud de pandeo está en función de las condiciones de borde. De estas condiciones de borde. Como ustedes vieron en el video que ya les había cargado en la plataforma, pueden apreciar que la longitud de pandeo, cuando es articulado es 1, cuando es empotrado es la mitad, ¿sí? Porque empieza a curvarse 0, se curva y hace esta situación. Eso lo aprecian bien en los videos que les cargué de la red, que me parecieron bastante interesantes. Bueno, entonces la longitud de pandeo dividido el radio de giro es la esbeltez. Este parámetro es re importante, porque con este parámetro yo puedo reemplazar en la fórmula de Euler, yo puedo cambiar el P crítico dividido a la sección transversal, yo puedo llamar la resistencia crítica. Entonces la resistencia crítica, también hago lo mismo acá. Entonces, pero también debo acordarme que el radio de giro es igual, entonces, a la raíz cuadrada de I sobre la sección transversal. Si yo elevo al cuadrado, paso la raíz cuadrada al otro lado, me queda el radio de giro al cuadrado. ¿Sí? No es otra cosa que un pasaje de término. Reemplacé el radio de giro, ¿sí?, solamente dividiendo por la sección transversal en esta ecuación de Euler. Una vez que tengo la ecuación de Euler, yo sé que la longitud de pandeo dividido el radio de giro no es otra cosa que sería pi por e sobre lambda. Entonces, y lambda está elevado al cuadrado. Yo puedo dar valores a lambda, directamente todos los valores, y determinar la curva de Euler de falla. ¿Sí? Si reemplazara, por ejemplo, en esta ecuación, despejo lambda y reemplazo por el valor de la tensión admisible, obviamente voy a obtener un lambda crítico. ¿Qué significa? Esta línea de 22 significa que todo lo que está después de 22 me va a hacer una falla cumpliendo la ley de Euler. Lo que está antes de una esbeltez menor que 22,31 me está diciendo que el elemento estructural va a fallar por compresión pura. ¿Sí? Y entonces se llama esto columna corta, obviamente, cuando falla, porque falla por compresión. ¿Sí? La fórmula de compresión dijimos que era igual, sigma igual a C sobre la sección. ¿Sí? Debe ser menor que la resistencia admisible del material. O va a fallar por cumpliendo la ley de Euler, ¿sí?, de estabilidad. En este caso, sigma va a ser igual a pi por e sobre lambda al cuadrado. Obviamente que esto deberá ser menor que la resistencia de compresión admisible del material. Bueno, depende de la situación en que esté. Entonces vamos a ver un ejercicio. En un ejercicio vamos a presentar un trabajo donde se quiere determinar cuál es la carga que puedo plantear acá, qué carga crítica voy a tener. Entonces la columna es empotrada,
y acá es libre. Para esa condición de borde, la ecuación de Euler es pi por e por i sobre 4L al cuadrado. Si yo conozco la sección transversal, puedo conocer todos los parámetros. Puedo conocer la sección transversal, la inercia y el radio de giro, ¿sí? Entonces, una vez que conozco todos los parámetros, y 4, ¿por qué? Porque la condición de Euler, ¿sí? Empotrado libre es 4. Entonces, lo que yo puedo hacer es determinar mi lambda límite. ¿Cómo? Colocando acá la tensión admisible, el valor que en este caso es hierro y vale 2400. Entonces sería, el módulo de elasticidad es 2.100.000 para el hierro, ¿sí? Kilogramos por centímetro cuadrado, y la tensión admisible 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado, me da, ¿sí?, el valor de 46,46 el lambda límite, que estaría medio por acá. Entonces, que correspondería con el valor de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de acá empieza a disminuir, ya resiste mucho menos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá es columna corta y desde esta línea hacia allá es columna larga. Entonces yo tendría que saber cuál es del test de mi elemento estructural. En este caso está mal calculado este valor. ¿Por qué? Porque empotrado libre es 4 veces L dividido el radio de giro. Entonces acá tendría que ser 224. Con este valor me está diciendo que estoy por sobre la carga de Euler. O sea, si tengo la curva de Euler, tenía el lambda límite acá. Mi lambda real de mi columna está por acá. Quiere decir que va a fallar en este punto. ¿Qué significa? Que debo usar la fórmula de Euler. Entonces, con la fórmula de Euler puedo determinar que la resistencia máxima que puedo esperar de ese material es 412. Ahora, si divido un coeficiente de seguridad, esto 3 es un coeficiente de seguridad. Entonces, si divido 3, puedo ver hasta dónde puedo ser admisible una carga de compresión. Siempre son muy conservadores los valores de seguridad en elementos estructurales, ¿sí? Igual que en hormigón. En hormigón, en la DIN anterior, habían visto el año pasado, era de 1,75 o 2 veces. El valor de 2 es el coeficiente de seguridad. O sea que el material aguanta 2 veces más o un 75% más. Pero en el caso de, acá vamos a ver el de la madera, como tiene nudos y hay mucha incerteza, nunca es el comportamiento desigual, el valor es mayor que 2, es 3 a 5 realmente. Son los coeficientes de seguridad que se usan para madera. Entonces vamos a ver ahora la carga crítica de Euler calculada con la fórmula de Euler, pero bajo condiciones. K dijimos que es 4 por empotrado libre. Calculamos la inercia, colocamos el valor de la inercia, el valor del módulo de elasticidad, y H es la altura, H, ¿sí?, que serían los 450 centímetros. Y eso me dice que aguanta 2,6 serían toneladas o 2.601 kilogramos. Dividido 3, que es el coeficiente de seguridad, lo máximo que puedo cargar en esa columna son 837 kilogramos o 0,8 toneladas. Es lo máximo. Bueno, este es el tema de pandeo, ¿sí? Que vemos que tenemos dos problemas. Uno es la falla por compresión y la otra es por falla de estabilidad. Bueno, eso sería todo.